que es Pablo Cosiner, diputado del bloque del PJ. ¿Qué tal, Cosiner? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariano? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en plena negociación del presupuesto, ¿no? Esta semana estuvo Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, en diputados. ¿Cómo le fue a Dujovne y qué impresión dejó en los distintos sectores del peronismo? Sí, en realidad yo diría que estamos en pleno proceso de diálogo, más que negociación, porque no hay mucho para negociar en un presupuesto que es claramente un presupuesto muy conservador desde lo que plantea para el año que viene una actividad económica que va a seguir cayendo, una retracción obviamente del consumo y una apuesta a bajar la inflación a partir de enfriar la economía, con lo cual no es que estamos por ahí en los procesos típicos que se dan en el proceso de estabilidad, en donde uno busca reasignar partidas o buscar prioridades o ver qué tipo de obra nueva consigue para sus provincias, sino estamos viendo o dialogando en qué medida se van respetando aquellas charlas o trabajos que se hicieron con los equipos económicos de las provincias, con los gobernadores, sí preservando que haya algunas partidas fundamentales que tienen que ver con el gasto social, el gasto educativo, de salud, que son las que contienen o actúan como colchón de contención frente a la situación de crisis, ¿no? Más que todos estamos en esa situación, nosotros vamos a dialogar todo lo que sea necesario. El objetivo que entendemos debe darse es que la Argentina tenga su presupuesto, por lo menos el gobierno no va a poder tener como excusa que nuestro sector político no quiera colaborar. También obviamente depende de la visión y el entendimiento que el gobierno tenga sobre algunos planteos que se pueden hacer, lógicos y racionales. Pero yo creo que la discusión del presupuesto en algún momento se va a tornar en una discusión más económica política, decir, bueno, ¿qué es peor? Que la Argentina tenga un presupuesto que no es bueno o que no lo tenga. Yo estoy convencido que peor es que no lo tenga, ¿no? Porque claro, un poco lo que le pasa hoy a la Argentina es la falta de confiabilidad que tiene tanto con el sector externo como como hacia adentro, hacia los argentinos, que es lo más complicado. No tener presupuesto va creciente el problema, no lo resuelve. Entonces tenemos que buscar generar un marco de estabilidad que le permita al gobierno ver si rectifica el rumbo económico y las cosas pueden empezar a cambiar. Ahora, ¿cuáles son los principales puntos de conflicto hoy del presupuesto? ¿El ajuste, la suba de impuestos, las variables macroeconómicas? Algunos dicen que están subestimando, por ejemplo, los recursos, o sea, los ingresos para el año que viene. Otros dicen que están subestimando el tipo de cambio, que está en 40,50. En el presupuesto fijaron 40,50. ¿Cuáles son los puntos de conflicto que están observando hoy? Obviamente el tema de las metas del presupuesto es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo, difícil ponerse de acuerdo, pero bueno, son responsabilidades también políticas del gobierno plantearlas y no cumplirlas. No le ha ido bien al gobierno con las metas, ¿no? No nos olvidemos que para este presupuesto la meta era el 10% de inflación, para el 2018 pues cambió a 15% de inflación 2 días después de aprobar el presupuesto, y bueno, sabemos que todavía no cerró el año, pero todo indica que arriba de 40 va a estar arriba de 40. Increíble lo por que eso fue la diferencia ha sido muy grande. Y respecto al tema del dólar, lo mismo, o sea, ojalá que se pudiese cumplir esa meta del 41, la banda esa, para el año que viene, pero uno lo ve teniendo en cuenta lo que ha pasado y la experiencia es muy difícil. Entonces, con el tema de las metas, creo que más que todo es... ¿Y la inflación del 23%? La inflación. Y bueno, la inflación, la verdad que el tema de la inflación, vos sabés, tenés experiencia que vos podés llegar a tener una baja de inflación drástica con la parálisis de la economía, ¿no? O sea, si nadie tiene plata en el bolsillo, nadie consume, y la inflación baja en la medida que no hay demanda de productos y se empiezan a estacionar los precios porque nadie compra, claro. Pero es porque creció el desempleo, porque cayó el consumo. Eso lo hemos visto en otros momentos de la Argentina. El número de inflación en sí mismo, para mí, personalmente, no significa nada si no lo analizamos en el contexto de cómo está la economía. Si la caída de la inflación al 23% implica también porque cayó la inflación no por enfriamiento de la economía, sino por crecimiento de la economía, bueno, es un buen dato. Entonces, ojalá que la inflación baje a ese ritmo. Hay que ser también muy optimista porque todavía la tendencia es creciente respecto a la inflación,
Pero sobre eso no creo que nos pongamos de acuerdo, pero bueno, quien hace el presupuesto, quien lo diseña y quien lo presenta es el Poder Ejecutivo. Veremos cómo se van dando las metas. Yo creo que sí. Por ahí lo que vamos a discutir seguramente es el tema de los criterios de distribución de la obra pública que haya, más allá de haberse acordado una disminución seguramente, porque es una de las pocas maneras también de bajar el gasto. La poca obra que haya, el criterio de continuidad, nosotros creemos que para el año que viene, y las pymes constructoras nos han planteado, hay que darle mayor importancia a lo que son obras de arquitectura, más de grandes inversiones, porque se necesita generar puestos de trabajo y es la que por lo menos puede servir para acolchonar un poco la crisis. Cosín, ¿cómo vieron ustedes la última semana el gobierno en términos económicos y cambiarios? Que fue bastante buena, ¿no? Bajó el dólar, tuvo una descompresión importante del 6%, bajó el riesgo país, subieron los bonos. Este veranito de esta última semana, por parte del gobierno, ¿creen que puede prolongarse, que puede consolidarse en los próximos días? O bueno, es simplemente un efecto de este acuerdo que va a hacer el gobierno con el fondo, y a lo mejor no está del todo sólido. Ojalá que se logre una estabilidad por el bien de todos. Ahora, me parece que el gobierno también debe entender, primero dos cosas: debe entender de que el destino de éxito del crecimiento de la Argentina no pasa por esa variable. Yo creo que el gobierno sigue de costado con mucha expectativa solamente en las políticas monetarias. Tiene que dar vuelta a su mirada a la economía real, pues tenés la paradoja: bajó el dólar un poco, pero se difundieron los índices de desempleo y han crecido abruptamente. Entonces, esa es 9,6% de desempleo, más de un punto. Casi un punto. Esa es la economía real a la cual el gobierno tiene que empezar a mirar. A mirar las variables para que la economía industrial, de la producción, de las pymes empiecen a tener cierto aspecto de activación. Cómo hacer para que los argentinos empecemos a valorizar más lo que es el sistema monetario nuestro. Creo que hay una discusión de fondo, que es el plan económico. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es presentar un plan económico. No podemos estar solamente todos los argentinos pendientes de a cuánto abre el dólar, a cuánto cierra y cuánta plata el Banco Central pone sobre las 2:30 de la tarde para que el dólar no se escape. Parece ser que si vos fijás, vos sos periodista, obviamente tenés experiencia, la agenda de los medios todos los días es esa. Y esa no es el país real de... Bueno, yo lo que veo es que el gobierno es un gobierno muy enfocado en el día a día, y no hay un largo plazo, digamos, ¿no? No hay acuerdos de fondo con los empresarios, con los sindicalistas. ¿Cómo vamos a invertir? Ahí diste la tecla. Yo creo que el gobierno debe convocar, y la verdad que cuando el presidente Macri comienza su gestión y él habló de la unidad nacional de los argentinos, creo que es más allá de nuestras diferencias políticas o de visión económica, es un ítem en el cual por lo menos nosotros suscribimos, y me parece que se le está yendo de las manos al gobierno la gran oportunidad histórica de ser el gobierno que cerró la grieta. Creo que el gobierno tendría que haber convocado una gran mesa de discusión nacional donde estén los gobernadores, los sectores políticos de oposición que quieran colaborar, los empresarios, los sindicalistas, las organizaciones sociales y obviamente el gobierno, para definir 4 o 5 puntos de un gran acuerdo económico y social para avanzar más allá de nuestras diferencias. Y el problema es que el gobierno abusó de un criterio que le sirvió para ganar una elección y pensó que le iba a servir para gobernar, que era seguir profundizando la grieta entre los argentinos. Porque convengamos que el gobierno les termina haciendo funcional eso. Y hoy se dio cuenta, me parece, y ojalá que se dé cuenta, que no sirve para gobernar, acrecentar la grieta. Entonces, todavía está a tiempo el gobierno de cambiar esa actitud. Y lo que hizo ahora en el presupuesto, de convocar a gobernadores, de tratar de dialogar para poder avanzar en el presupuesto, sabiendo que nosotros en el fondo no estamos de acuerdo en el diseño de este presupuesto, pero peor es que la Argentina no lo tenga. Y estamos dispuestos a asumir costos políticos, incluso que nos digan lo que nos digan, con tal de que la Argentina no profundice la crisis. Después del electoral, lo que esperemos el año que viene. Eso lo tendría que haber hecho hace tiempo, a nivel de definir planes y objetivos trascendentes para la Argentina.
Claro. Lo llevo al tema político, que Sí. no es la coyuntura, pero está muy en el candelero. Bueno, hay que mencionar la trágica desaparición, la muerte de José Manuel de la Sota en el peronismo el sábado pasado a la noche, una lamentable noticia en un accidente automovilístico. Esto de alguna manera desató, más allá del hecho personal, humano, de la muerte y fallecimiento del ex gobernador de Córdoba, desató algunos comentarios de lo que está pasando en el peronismo y bueno, se habla de una gran primaria abierta y simultánea, ¿no?, entre lo que podría ser Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, al que usted seguramente conoce muy bien porque es salteño. También se habla de Sergio Massa como posible candidato. Algunos también hablan de Roberto Labaña, pero Roberto Labaña no quiere ir a primarias, no quiere competir, quiere una elección unificada. A lo mejor podría haber algún otro actor que se sume. Bueno, Miguel Pichetto ya lo dijo, Schiaretti ya lo dijo. ¿Cómo se va a resolver la interna del peronismo? Por el otro lado está Cristina Kirchner, ¿no?, que está, algunos dicen, queriendo negociar con el peronismo de los gobernadores, el peronismo más racional, pero ella acorralada en la justicia. Y muchos dicen, bueno, del otro lado del macrismo no hay nada. ¿Se va a conformar una oposición o no? Sí, definitivamente sí. Es un espacio que estamos construyendo, donde hay muchos actores de los cuales vos nombraste, Urtubey, Schiaretti, Sergio Massa, Bordet, Pepo, obviamente Pichetto, el grupo de senadores que trabaja con Pichetto, nuestro interbloque, y creo que hay que aún más avanzar a otros sectores que no son peronistas, donde dialoguemos con radicales que están desencantados con este gobierno, con socialistas, con partidos provinciales. Hay que armar un gran espacio político que vaya más allá de la etapa que pasó en Argentina, que ha representado el kirchnerismo, y que vaya más allá de este gobierno que ha fracasado en la gestión. Hay que plantearle a los argentinos un espacio nuevo, que sí hay posibilidades de encontrar algo distinto en Argentina. Yo no me niego a decirle a los argentinos que tienen que elegir entre el kirchnerismo y el macrismo. Creo que la mayoría de los argentinos, o diría gran parte de la sociedad, espera algo distinto, y eso hay que construirlo. En eso estamos trabajando. El proceso de selección de los candidatos vendrá después, se podrá dar con alguno que se haya proyectado más que el resto. Si tiene consenso, podrá darse a través de las PASO dentro de este sistema. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO, pero creo que el espacio va en construcción, se va a ir consolidando. Es muy difícil hablar de estas cosas y de procesos electorales en semejante crisis que vive la Argentina, pero yo calculo que más para fin de año, por ahí este tema, cuando se zanje la discusión del presupuesto y demás, podrá empezar a acelerar más, ¿no? ¿Cuántos ese espacio se va a construir, y ese espacio va a ser protagonista, a mí no me cabe duda, para el 2019. Sí, yo realmente, desde el punto de vista del análisis político, creo que es lo que va a pasar, porque cuando hay un mercado electoral, siempre ese mercado lo ocupa algún actor. En el pasado le tocó ocuparlo a Macri, por ejemplo. Había un gran mercado electoral que no quería ni a Cristina Kirchner ni a Scioli, y otro que no quería a Sergio Massa porque lo veían como una continuidad del kirchnerismo, y había un mercado electoral que ocupó Macri. Hoy creo que hay un mercado de gente que no quiere ni a Cristina ni volver al pasado, y que está descontenta con el macrismo. Ahora, ¿cuántos cree que pueden ocupar esa primaria abierta, esa PASO? ¿Serán 2 candidatos? ¿Serán 3? ¿Serán 4? Lo que sea necesario, creo yo, para contener a los sectores de ese espacio político que quieran participar. No hay que obligar a nadie a ir atrás de ningún dirigente. La gran diferencia de la política que viene a nuestro criterio en Argentina va a ser mucho más horizontal. Tenemos que irnos olvidando de esos liderazgos tradicionales a los cuales la Argentina estaba acostumbrado. Creo que viene otra generación y viene otra manera de encauzar la política en Argentina. Va a ser, como te digo, mucho más horizontal. No hay un dirigente reconocido como el gran líder entre el resto, y eso hay que construirlo, esos liderazgos, pero yo calculo que van a hacer algo de manera distinta, y yo creo que tiene mucho que ver, si vos me decís más o menos como qué,
y más o menos como las concertaciones que trabajan en Chile. Va a haber que trabajar en ese sentido. Hay que mirar el tipo de construcción política que se hizo ahí, en donde lo importante es la institucionalidad de esas concertaciones, y quienes son candidatos van surgiendo de la discusión interna de los partidos, y esas concertaciones gobiernan y mantienen su individualidad en lo parlamentario como bloques políticos y definen planes de gobierno con quien preside. Creo que vamos a otro modelo de construcción política en Argentina totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Interesante. ¿Ese espacio puede negociar con Cristina Kirchner una candidatura? No. No, es distinto. No hay posibilidad. No. Así es, la respuesta es no tajantemente. Sí, no, porque creemos que yo claro. quiero decir no y sin hacer valorizaciones de nada. Exacto. Porque también tenemos que acostumbrarnos a que la política argentina puede vivir y tiene que empezar a acostumbrar a construirse sin las referencias permanentes a Cristina o Macri. Bueno, son realidades. Ahora vos tenés la obligación de construir otra alternativa. Entonces yo digo que, aparte de que ha tomado la decisión de en su momento construir Unidad Ciudadana, tiene su construcción política, representa un número importante de argentinos, eso no lo podemos negar. Eso tiene su adhesión y tiene su representación, pero creemos o entendemos o presumimos que los argentinos necesitan en la etapa que viene otra etapa nueva a iniciarse en Argentina. Entonces es nuestra obligación construirla. Y en ese sentido, entonces, el peronismo va a tener una gran responsabilidad y un desafío, me parece, seguramente de aquí a 2 meses, cuando la Cámara Federal confirme el fallo del procesamiento de Cristina Kirchner que le dictó Claudio Bonadío y el pedido de prisión preventiva. Y si la Cámara Federal confirma este fallo, Bonadío va a pedir el desafuero en el Senado. Y Pichetto ya dijo que no le va a dar el desafuero porque cree en la doctrina de la sentencia firme, ¿no? La doctrina Menem, que tiene que haber sentencia firme y no una prisión preventiva. ¿Usted qué opina? ¿El peronismo tiene que darle el desafuero o no? A ver, yo puedo decirte que hicimos nosotros en diputados, o sea, no, la verdad que no le diría a los senadores qué es lo que tienen que hacer, ellos lo evaluarán. Nosotros tuvimos otro criterio en el caso de Guido, en donde... De Julio de Guido, claro. Sí, al ser causas que tienen que ver con hechos de corrupción, entendimos que la acumulación de procesos indicaba la posibilidad de abrir el desafuero. De hecho, en ese caso, el Frente para la Victoria no bajó a votar ni siquiera. Creo que deben haber tenido sus discusiones también internas. Claro. Entonces nosotros entendimos de que los fueros están, creo que yo más que todo vinculado a cuestiones de causas donde lo político esté dando vuelta, en este caso que eran hechos de corrupción, donde se pone en juego la administración de fondos del Estado, y estaba también al medio las causas vinculadas al accidente de tren, entonces se entendió que a partir de la acumulación de causas que había, la cantidad de procesamiento y el periodo de detención, se dio lugar al desafuero debido. Tuvimos otro criterio en diputados, eso es lo que opinamos nosotros. Perfecto. Bueno, queda planteado ahí la cuestión. Seguramente va a ser el debate político de aquí a 2 meses. Cosiner, muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos. Un fuerte abrazo, que tengan buen fin de semana. Gran abrazo ahí. Bueno, el diputado Pablo Cosiner, hombre importante, referente del bloque de Argentina Federal en la Cámara de Diputados, un hombre que responde linealmente a Juan Manuel Urtubey, que es candidato a presidente y es gobernador de la provincia de Salta.